¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Pues iniciamos un nuevo programa de Puerta Abierta. Seguimos viviendo la Cuaresma junto a todos ustedes y hoy, como observarán, el sitio que nos alberga es el templo parroquial. Nos hemos venido precisamente hasta la iglesia porque el contenido principal del programa de hoy va a ir relacionado con la liturgia de los días de Semana Santa. Concretamente centraremos nuestra atención en el Domingo de Ramos y el Triduo Pascual. Pero bueno, vamos a hablar un poco de todo lo que esta liturgia, de todo lo que esta rica liturgia de este tiempo cuaresmal y de Semana Santa presenta. Para ello, bueno, pues como observarán, tengo a mi lado al vicario parroquial de nuestro municipio, Ángel Moreno. Ángel, buenas tardes. Buenas tardes, Santi. Bueno, pues yo lo digo, lo he dicho en mi presentación, la verdad es que este tiempo cuaresmal, este tiempo próximo de Semana Santa, es un tiempo muy rico en lo que a liturgia y en lo que a simbolismos y significados se refiere, ¿verdad? Pues sí, estamos muy acostumbrados a ver la parte externa, podríamos decir, ¿no?, de la Semana Santa, lo que se ve fuera en la calle, y bien. Pero también es muy rico lo que se hace dentro de la iglesia durante esos días. Pues la liturgia, Jueves Santo, Viernes Santo, incluso el Domingo de Ramos y por supuesto la Vigilia Pascual, pues es riquísima en símbolos, en significados, y vivir dentro lo que se vive en esos días luego nos puede ayudar mejor a vivir las procesiones, todas las manifestaciones externas que tenemos durante estos días. Ángel, ¿ha variado mucho lo que es la liturgia que hoy día en la actualidad realizamos en este tiempo a lo que se venía haciendo antiguamente? Bueno, pues sí, ciertamente el Concilio Vaticano II, que fue un gran cambio en lo que fue la liturgia de la Iglesia, pues varió bastante. Hombre, los días son los mismos, pero es verdad que ha cambiado, pues yo que sé, de celebrar las Eucaristías, sobre todo por la mañana, hacerlo a la hora de por la tarde, el suprimir algunos ritos como era el oficio de tinieblas, que se hacía antiguamente, o el famoso sábado de gloria, que se hacía el sábado santo por la mañana. Pues sí que ha habido una serie de cambios de actualización, de renovación de la liturgia después del Vaticano II. ¿Se ha ido buscando un poco más simplificar las cosas, la sencillez en ese tema? Pues he intentado sobre todo que la gente podamos entender mejor lo que se está celebrando, porque había muchos ritos muy antiguos, tradicionales, pero que no tenían un significado acorde con el día, o que por lo menos no se entendía bien ya en la sensibilidad actual. Bueno, pues señores, mediada ya la que es la Cuaresma, la iniciábamos pues ese miércoles de ceniza, ese día donde comienza todo con la imposición de la ceniza, un símbolo que, bueno, pues es donde nos podemos ya introducir a este tiempo cuaresmal. ¿De dónde procede la ceniza y qué significado tiene ese miércoles? Bueno, pues este rito tiene ahí un poco de misterio, pero vamos, no tiene ningún misterio. La ceniza viene de los ramos de olivos sobrantes del Domingo de Ramos anterior, del Domingo de Ramos del año anterior, y bueno, pues lo que se hace, se queman, se hace la ceniza, que se bendice el miércoles de ceniza. Es un signo bíblico, podríamos decir, de penitencia, de humildad, de empezar un camino de conversión, de renovación. Es como el acto público de decir, comenzamos este camino todos juntos para llegar a la Pascua renovados. Un tiempo de sanación, de renovación. Eso es la ceniza, no tiene más. Y un tiempo de austeridad, Ángel. Pues es un tiempo de austeridad, ciertamente, es un tiempo para desprendernos de lo más externo, de lo más superfluo y centrarnos en las cosas fundamentales, sobre todo de volvernos hacia Dios y resintonizar de nuevo con Él, podríamos decir, ¿no?, de volver otra vez a ajustar nuestra relación con Dios. De hecho, bueno, pues los templos también se unen a esa austeridad porque, bueno, dentro de lo que son las celebraciones y todo eso, se mantiene también esa sencillez o eso, no buscar tanto la rimbombancia, ¿no? Sí, de hecho, en el mismo altar de la iglesia lo podéis comprobar, pues como está la imagen del Cristo, de la expiración, no hay flores, solamente 2 candelabros sencillos, el color morado que está ahí puesto en el ambón es el color de este tiempo. Bueno, pues es un tono de austeridad, de sencillez para ir a lo fundamental. De hecho, en la liturgia antigua se velaban las imágenes durante estos días. Eran días en que las imágenes de todo el templo se tapaban con un velo y se volvían a descubrir llegada la Semana Santa. Era una manera de decir, vamos a olvidarnos de cosas que nos puedan distraer y vamos a centrarnos durante estos días pues en el recogimiento, en el silencio, en la palabra de Dios, de alguna manera centrarnos en Dios. Y en cuanto a los cánticos, lo mismo también, ¿verdad? Sí, bueno, los cantos de estos días no puede haber música de órgano sola, sino que tiene que ser música que sostenga el canto.
Y sobre todo, bueno, pues cantos sencillos, se suprimen algunos, tradicionales, pues como por ejemplo en el ofertorio muchas veces no se canta nada, al final de la celebración de la Eucaristía tampoco. O sea, son signos que de alguna manera llevan a lo exterior lo que estamos viviendo en nuestro interior, ese recogimiento, esa austeridad, ese centrarnos en lo fundamental. Ayuno, abstinencia, limosna, son pues muchas de los preceptos que se recogen en ese evangelio de ese miércoles de ceniza, convertíos y creed en el evangelio, y sobre todo oración. Y la oración es un tiempo para orar. De hecho, pues la práctica del Vía Crucis es muy común durante estos días, no solo la visita al Santísimo también, pero la práctica del Vía Crucis es ir recordando poco a poco la pasión del Señor, como vemos que se hace aquí pues en las ermitas, en el convento, con los jóvenes, con los adolescentes. Bueno, pues ya sabéis que hay muchos Vía Crucis y en ellos vamos intentando meditar, reflexionar sobre los distintos momentos de la pasión del Señor. ¿A dónde se remonta esa tradición del rezo del Vía Crucis, Ángel? Pues el rezo del Vía Crucis es una tradición antigua y viene sobre todo de cuando se empiezan a redescubrir los lugares de Tierra Santa y se recuerda lo que ocurrió en cada uno de los lugares. Entonces, bueno, puede ser de la Edad Media, pero tiene sus orígenes sobre todo en el siglo IV, V, que es cuando se va a Tierra Santa y se empiezan pues a redescubrir lugares como el Calvario, el Santo Sepulcro, que ya tenían culto desde antes, pero se empieza a tomar una devoción especial durante este tiempo. Muy bien. Y en lo que se refiere a ayuno y abstinencia, ¿qué diferencia existe entre una cosa y otra? Sí, en esto suele haber mucho jaleo. Pues mira, la abstinencia es abstenerte de algo. En concreto, la Iglesia nos propone la abstinencia de carne. Bueno, pues como un alimento, como si dijéramos un poquito de fiesta, podríamos decir, sobre todo en otros momentos. Hay gente que dice hoy, bueno, pues ¿y eso qué sentido tiene hoy? Bueno, pues ciertamente no es lo más importante, pero bueno, es el rito, o mejor dicho, el gesto común en el que nos hemos puesto todos los cristianos, católicos, y es bueno respetarlo. Pero vamos, tiene que ser para nosotros un signo de austeridad durante ese día. No solamente la carne, sino bueno, pues todo lo que sea superfluo. De hecho, la Iglesia lo que propone aquí en España en concreto es todos los viernes del año. Lo que pasa es que los viernes del año, que no son viernes de Cuaresma, pues se puede sustituir por otro tipo de práctica penitencial o una obra de caridad o una oración especial. Y el ayuno, bueno, pues el ayuno es, como su nombre indica, no comer, comer menos. ¿En qué se concreta exactamente? Como precepto, pues en la Iglesia hay 2 días de ayuno. ¿Vale? Que en esto pues veis que es muy poquito comparado con otras religiones, como por ejemplo el Islam, que tiene un mes entero. Bueno, pues son el miércoles de ceniza y el Viernes Santo, para adultos, para personas adultas. Ancianos quedan excluidos, los niños quedan excluidos, y bueno, consiste lo que es el precepto en hacer una sola comida fuerte al día, y el resto pues algo disminuido a lo que es habitual. Y eso es el ayuno. Bueno, pues preguntas, señores, que seguro que ustedes se hacen, que alguna vez pues también motivan algún tipo de duda y que hoy en este programa queremos resolverles. Vamos a continuar caminando por la Cuaresma, vamos precisamente hacia el Domingo de Ramos. Pues aquí ante la capilla de San Antonio iniciamos ahora nuestra atención en lo que va a ser ese primer día del Triduo, del Jueves Santo, pero antes de hablar de ello, pues sí he hecho referencia que íbamos a citar algo del Domingo de Ramos, porque es precisamente ese inicio de la Semana Santa, Ángel, con lo que antes hablábamos, las palmas, los olivos, dando pues esa sensación del hecho de entra Jesús a Jerusalén y es tenido como un rey, como el Mesías, ¿no? Sí, en ese día recordamos la entrada de Jesús en Jerusalén. Se hace sobre todo mediante el rito de las palmas, de bendición de las palmas, de los ramos, y también con la procesión litúrgica, que es una procesión que entra dentro de la liturgia de la misa de ese día. Luego, a continuación, la liturgia de ese día se centra sobre todo en la pasión, en el tema de la pasión. Se lee la pasión cada año del evangelista que toca según el ciclo litúrgico que se está llevando durante ese año. Este año en concreto leeríamos a San Mateo. Y bueno, pues sobre todo, ya os digo, los 2 ritos fundamentales son esos. Por un lado, el recuerdo de la entrada triunfal
en Jerusalén y en segundo lugar la pasión del Señor. Es como, hay como dos evangelios. Bueno, un evangelio que es el que se lee allí en el convento, ¿verdad? Y luego lo que es la pasión. Sí, porque esta primera parte, ya te digo, se centra en la entrada de Jesús en Jerusalén y se lee el recuerdo de aquella entrada. Y luego ya lo que es el resto de la misa se centra sobre todo en la pasión. Por eso se llama Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Tiene los dos nombres. ¿Y por qué motivo? Porque luego también el Viernes Santo se rezará también retazos de esa pasión, ¿verdad? Pues porque hay un domingo al año, que es este en concreto, en el que se celebra, podríamos decir de un modo especial, la Pasión del Señor. El domingo ya sabéis que es día de precepto, mientras que el Viernes Santo no es un día de precepto, y el Jueves Santo. Entonces, bueno, pues ese domingo se celebra la Pasión y al siguiente celebraremos con gozo la resurrección del Señor. Bueno, pues también queda solucionada la duda. Nos metemos, como digo, directamente al jueves. El jueves, que es un día pues que dentro del Triduo podemos decir que también es festivo, en el sentido de que vamos a conmemorar la última cena del Señor. Sí, bueno, pues es un día en que se relaja de alguna manera un poquito lo que es la austeridad de estos días y celebramos un día cargado de significado. El Jueves Santo tiene muchísimo significado en la Iglesia. Por un lado, por la mañana se celebra en la catedral la misa crismal, que se llama así. Es una misa presidida por el señor obispo. Aquí la tenemos trasladada al miércoles por motivo de que los sacerdotes pues ese día tenemos mucho jaleo, no podemos asistir. Bueno, pues en ella renovamos nuestras promesas de sacerdotes, nuestras promesas sacerdotales de ordenación y además ese día también se bendicen y consagran los óleos con los que se van a dar los sacramentos a lo largo de todo el año en todas las parroquias de la diócesis. ¿Cuáles son esos óleos? Pues mira, los tenemos aquí. Estas son las crismeras que se llama de la parroquia y bueno, pues son tres. El más sagrado es el Santo Crisma, que es el que se administra en el bautismo, en la confirmación, en la ordenación sacerdotal. También cuando se consagra una iglesia o un altar, en las paredes, en el altar, en la mesa del altar. Luego tenemos también el óleo de los catecúmenos, que se administra en el bautismo, en el pecho, antes del bautismo, y el óleo de los enfermos, que se administra en el sacramento de la unción de los enfermos. Perfecto. ¿El óleo también de los catecúmenos es el de la confirmación? El de la confirmación es el Santo Crisma. El Santo Crisma igual que en el bautismo. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues esa misa crismal, que como bien decía, se adelanta aquí en nuestra diócesis a ese miércoles santo y bueno, pues luego nos metemos ya directamente a lo que es ese primer día y sobre todo un gesto fundamental es el lavatorio de los pies. Sí, por la tarde se celebra la misa de la Cena del Señor, que se llama así, y es una misa en que recordamos la última cena del Señor, con un significado muy fuerte en cuanto al tema del amor fraterno, del servicio, en cuanto a la institución de la Sagrada Misa, de la Eucaristía, de la Santa Misa, y también pues con un significado sobre todo de adoración a la Eucaristía, y también recordamos el sacerdocio. Dijimos que en la última cena pues fue cuando Jesús instituyó también el sacerdocio. Bueno, pues aquí tenéis algunos símbolos también que hemos puesto. La toalla del Jueves Santo con la que el sacerdote que preside la Eucaristía lava los pies a 12 personas que representan a los apóstoles. Aquí en el pueblo tradicionalmente suelen ser miembros de las juntas de las hermandades de pasión. Bueno, pues es un gesto de servicio, de alguna manera resume muy bien lo que es la pasión del Señor. ¿Qué es la pasión? Que Dios se ha hecho hombre y se ha bajado al ser humano para ensalzar al ser humano. Por tanto, no es solamente un ejemplo de que nosotros tenemos que servir a los demás, tenemos que ejercer la caridad, sino que es un ejemplo de lo que el mismo Cristo ha hecho en la pasión, agacharse debajo del ser humano para restaurarlo, para levantarlo. Y eso significa el lavatorio. Es un gesto muy simbólico y muy bonito, y que se hace en mitad de la Eucaristía, justo después de la homilía, antes de empezar lo que es propiamente la liturgia eucarística. Sí, como importante que es esa institución de la Eucaristía, Ángel, de algún modo también se le da mayor realce ese día en esa liturgia. Claro, ese día, bueno, pues se hace la plegaria eucarística primera, que es más solemne, bueno, pues también se hace una reserva especial de la Eucaristía,
A partir de este día no se vuelve a celebrar la Santa Misa hasta el Sábado Santo, hasta la Vigilia Pascual. Por tanto, en los oficios del viernes se da la comunión de lo que se ha reservado en este día. Y bueno, pues siempre tradicionalmente se hace una pequeña procesión por la iglesia al finalizar la misa con el Santísimo, acompañándonos la adoración nocturna, acompañándonos la Hermandad del Corpus, y bueno, pues se hace una procesión por aquí por el centro de la iglesia con el Señor bajo palio, y luego se reserva la Eucaristía en el monumento, que es otro de los elementos importantes de este día del Jueves Santo y del Viernes Santo, que no es tanto velar al Señor en el sepulcro, como muchas veces la piedad popular parece que así lo entiende, sino que se trata sobre todo de adorar al Señor en la Eucaristía y de tener ahí guardada la reserva para lo que va a ser luego después la comunión de los oficios del Viernes Santo. Por tanto, bueno, pues es también como realzar en ese día que el Señor se haya querido quedar con nosotros en el sacramento de la Eucaristía. Se cierra además dentro de la iglesia esa cancela de la capilla del Santísimo. Sí, se cierra porque el sagrario está vacío desde que empieza, bueno, antes de empezar la misa del Jueves Santo, y bueno, pues el sagrario de la parroquia como que se cancela y se traslada allí abajo a la cripta donde tenemos el monumento, que además curiosamente pues cada año se hace de un modo diferente. Bueno, pues como ya sabéis, Carmelo cada año pues lo ambienta de un modo determinado, teniendo en cuenta el año que es. Y bueno, pues es la reserva que se tiene presente durante estos días hasta que llegue la Vigilia Pascual y otra vez volvamos a inaugurar, como si dijéramos de nuevo, un año más, el sagrario de la parroquia. ¿Se utilizan también para estos días utensilios como cálices o patenas de mayor valor, o se intenta también dar ahí mayor significado? Bueno, se intenta darle un poquito de realce y, hombre, dentro pues de lo que se tiene, como ¿no? en las casas, en las fiestas, pues siempre se saca lo bueno, ¿no? Como si dijéramos, se saca siempre lo mejor en estos días, claro. Y bueno, pues sí, se suele sacar algún cáliz más antiguo, pero bueno, sobre todo para darle un poquito de realce a esa institución que el Señor hizo en este Jueves Santo de la Eucaristía. ¿Cómo viste el sacerdote este día? Bueno, este día viste de blanco. El color litúrgico es el color blanco, sí. Con casulla, como todas las misas, se quita la casulla para el lavatorio de los pies y luego ya se pone y ya como siempre. Y continúa. Entonces, como digo, este Jueves Santo hemos dejado al Señor en el monumento. Vamos el Viernes Santo a seguir, bueno, pues conociendo la liturgia. Bueno, señores, pues llegamos a la capilla del Perpetuo Socorro, que nos va a servir de telón de fondo para seguir hablando de este triduo pascual, y vamos a llegar al Viernes Santo. Hemos dejado a Jesús preso, como solía decirse antiguamente, en ese monumento, y como bien nos comentaba Ángel, pues esa reserva será la que luego se utilice precisamente en esta misa del Viernes Santo, porque al contrario, Ángel, de lo que era esa misa del jueves, la del viernes es completamente lo contrario: solemnidad, austeridad, luto. Se está celebrando, conmemorando la muerte del Señor. Sí, bueno, la celebración del Viernes Santo es muy austera, mucho más austera que la del Jueves Santo. Lo primero, se desnudan los altares después de los oficios del Jueves Santo, sobre todo como un signo de que ya no hay Eucaristía, porque de hecho la celebración del Viernes Santo no es una celebración de la Santa Misa, no es la Eucaristía. Son, como siempre hemos dicho, unos oficios. ¿Qué son los oficios? Pues una celebración de la palabra de Dios y una adoración de la cruz, fundamentalmente. Comienza el sacerdote postrado, nos solemos tumbar en el suelo como un signo pues de arrepentimiento del sacerdote. En nombre de todo el pueblo pide el perdón y pide pues eso, la bendición de Dios para todo el pueblo. Después comienza la liturgia de la palabra, que es leer unas lecturas del Antiguo Testamento, y luego la pasión. Siempre la pasión de San Juan, el Viernes Santo, siempre se lee la pasión de San Juan, y a continuación comienza la adoración de la cruz. Ese día no hay Santísimo, por tanto el culto del Santísimo se traslada a la cruz, y por tanto ese día es un día en que veneramos a la cruz casi como si fuera el Santísimo. Entonces, bueno, pues normalmente la ponemos en el centro, la vamos descubriendo desde atrás de la iglesia hacia adelante, y allí se adora. Unos años, cuando podemos, pues se besa; otros años, desde cada uno su sitio, la venera y la adora. Y luego al final se termina dando la comunión,
con las sagradas formas que han quedado reservadas del día anterior. Y se termina de una manera muy austera, se hace una oración y se termina. Es eso, es día de luto, día de los cantos también, como decíamos, pues eso casi muy tristes, sí. Sin campanas, sin nada, ¿no? Sí, sí, ese día no hay campanas. Tradicionalmente lo que se hacía eran las carracas. Se tocaba ese día la carraca, que en algunas torres, incluso de catedrales, hay carraca. O los niños por las calles tocando las carracas, porque ese día no se tocan las campanas hasta que las volvamos otra vez a escuchar en la vigilia pascual el sábado santo, ya cuando resucite el Señor por la noche y estemos ya celebrando la Pascua, la fiesta más grande de los cristianos. Antiguamente, además, también aquí en nuestra localidad ese oficio era más temprano de lo que es ahora, pero generalmente se suele dar pues con ese horario donde se supone que Jesús murió, ¿no? Sí, los oficios. Suele ser lo más cercano posible, debe ser a las 3 de la tarde, que es la hora en la que murió Jesús. Pero claro, también hay que tener en cuenta pues, que la gente pues, tiene que comer, tiene familia y es muy difícil que a las 3 de la tarde venga nadie. Entonces, pues se suele retrasar un poquito hasta que podemos, porque luego ya empiezan las procesiones y tampoco... Pero bueno, más o menos la hora debería ser cerca de las 3 de la tarde. Bueno, señores, pues como observarán, austeridad absoluta. Hemos quitado la sabanilla de este altar. Tenemos ahí pues precisamente ese leccionario con lo que es esa lectura de la Pasión, como antes nos comentaba Ángel, y esta cruz, que bueno, también tiene mucho significado para nosotros, como la cruz de la misión parroquial, que bueno, pues tantas cosas y tantos recuerdos seguro que nos presentan. Bueno, pues aquí, como observarán en el fondo, vamos a hablar de lo que es ya el día grande, la vigilia pascual. Vamos para allá. Bueno, pues como les hemos dicho, vamos a terminar hablando precisamente de una de las celebraciones más importantes para los cristianos, como es la vigilia pascual, en donde bueno, pues tenemos la resurrección de Cristo como principal contenido de la misma. Y Ángel, antes de pararnos a hablar un poco de ella, sí nos gustaría hablar de ese sábado de gloria al que antes te has referido, que ya no se celebra, pero que antes, antiguamente sí se hacía, ¿no? Sí, bueno, en la liturgia de antes del Concilio Vaticano II se hacía una celebración de la resurrección el sábado por la mañana, que la gente recuerda el sábado de gloria, que se decía. Era una celebración muy poco popular, iba muy poca gente, parece ser en la mayoría de los sitios, y bueno, pues era sobre todo porque la Eucaristía no se celebraba nunca por la noche. Entonces lo habían trasladado ahí por la mañana, sobre todo por el tema del ayuno, porque eran 12 horas lo que había que estar sin comer antes de celebrar la Eucaristía. Y bueno, pues hacía ahí una celebración de la resurrección, aunque luego después seguían en todos los pueblos las celebraciones de pasión, las procesiones de la soledad, el recuerdo de Jesús en el sepulcro, y luego ya, al día siguiente, se celebraba el domingo de resurrección, ya con toda la solemnidad y la gloria de ese día. Una celebración que se ha adelantado precisamente a ese sábado noche. Nos encontramos con un templo a oscuras, un templo precisamente en penumbra, al cual pues va a entrar Jesús representado en ese cirio pascual, ¿verdad? ¿Cómo empieza la vigilia? Bueno, yo quiero decir lo primero que la vigilia pascual es la gran vigilia y la gran misa de todo el año. Es la misa más importante. La misa de las misas. La misa, sí, la madre de todas las vigilias, que se dice. ¿Por qué? Pues porque es la celebración de la Pascua, que es la fiesta más grande para un cristiano. Entonces, bueno, pues se ha vuelto a recuperar después de los años 50 con Pío XII. Era algo que existía en los primeros siglos de la Iglesia. Se hace a una hora anochecida, debe hacerse, sobre todo por todo este tema de jugar con la luz, con las tinieblas, con la luz que entra. Entonces, bueno, pues solemos celebrarla a las 10 o las 11 de la noche, depende del lugar. Y bueno, pues sí, como decías, hasta la iglesia a oscuras, se hace un fuego en el exterior de la iglesia y se entra con el cirio pascual, que en ese día es un símbolo de Cristo resucitado. Se entra por la iglesia, también la gente enciende sus velas y vamos significando con esto cómo la muerte ha ido retrocediendo porque ha empezado a brillar una luz nueva, que es Cristo, que no está muerto, ni que está ni en la cruz, ni en el sepulcro, sino que está resucitado y vivo para siempre. La bendición del fuego y la bendición del cirio, ¿verdad? Es lo que se hace en el exterior. Se bendice el fuego, se bendice el cirio, también se le pueden poner granos de incienso incrustados. Y sí, bueno, ya te digo, simboliza la presencia de Cristo como luz
resucitado en medio de nosotros. De hecho, lo vamos a tener presente durante todo el año en los funerales para hacer referencia a la vida de Cristo, ¿no? Cómo Él está vivo y ha vencido a la muerte, en los bautizos también, durante todo el tiempo de Pascua. Y lectura del pregón pascual, que es, por así decirlo, cuando también repican las campanas y se demuestra, pues eso, la resurrección de nuestro Señor. Bueno, en teoría debería ser en el Gloria, cuando se repican las campanas, pero bueno, yo creo que aquí lo hacemos también ahí. Bueno, pues se vuelven otra vez a tocar las campanas, por eso las hemos puesto aquí, las campanitas. Y el pregón pascual es el gran anuncio de que Cristo ha resucitado. Se puede cantar también, de hecho aquí lo cantamos. Y bueno, a continuación, justo después de esto, comienza lo que es propiamente ya la liturgia de la palabra. Son 7 lecturas, aunque se hacen menos, se hacen 3. Y bueno, pues se va recorriendo toda la historia de Dios con los hombres en el Antiguo Testamento. Cuando se va a pasar al Nuevo Testamento, a leer la epístola de San Pablo, se tocan las campanas, se canta el Gloria y después el Evangelio de la resurrección. Sobre todo se centra mucho la primera parte en el paso del Mar Rojo de los israelitas como símbolo de la Pascua. Hemos pasado de la muerte a la vida, del pecado a la gloria. Bueno, y otra cosa importante es precisamente lo que es el bautismo. Está muy presente en nuestra parroquia. Bueno, pues se suelen realizar también algunos bautismos en esa noche, porque también ahí se renuevan las promesas bautismales. Bueno, pues es que es el día bautismal por excelencia. Vamos, si tuviésemos que bautizarnos en un solo día en el año, tendría que ser el domingo de resurrección. Pues sí, solemos tener todos los años bautizos y ya sabéis que durante el tiempo de la Cuaresma no hay bautizos. ¿Por qué? Porque la Cuaresma ha sido tradicionalmente el tiempo de preparación de los catecúmenos para bautizarse esa noche de Pascua. Por tanto, es un día bautismal y aunque no nos bautizamos todos, todos renovamos las promesas del bautismo. Es el año en que renovamos nuestra adhesión, nuestra unión a Cristo por el bautismo. De hecho, luego se nos rocía con agua bendita como un signo de ese bautismo que recibimos, un día que se renueva en esta noche. A continuación de eso, Ángel, pues ya se desarrolla lo que es la liturgia normal, ¿verdad? Sí, a continuación se celebra ya la Eucaristía. Al tercer día, desde el Jueves Santo, no la hemos celebrado. Volvemos a celebrar otra vez la Eucaristía con mucha solemnidad, porque la presencia más fuerte y más real de Cristo en la tierra es en la Santa Misa. Por eso, después de estos días en que hemos estado sin Él, volvemos a celebrarla con toda la alegría. Es la presencia más fuerte y que vamos a conservar pues, durante todo el año. El blanco volverá a ser el color que esté presente durante todo este tiempo cuaresmal. De hecho, bueno, pues no se quita, excepto en el Viernes Santo, que el sacerdote viste de rojo, ¿no? El Viernes Santo es de rojo y el Sábado Santo, como tú dices, pues es blanco. Y bueno, se le da mucha importancia a los símbolos, a la música, al incienso. Ya se recupera todo. Se recupera flores, la alegría. ¿No? Muchísimas flores. Solemos hacer aquí siempre un frontal, ¿no? Con flores delante del altar. Todo, o sea, por el oído, por el ojo, por la vista, por el sentido del tacto, por todo, tenemos que darnos cuenta y caer en la cuenta de que Cristo está vivo y está con nosotros, ha resucitado. Bueno, señores, pues ya lo saben, esto ha sido un poquito el objetivo que buscábamos en esta ocasión, hacerles caer también en la cuenta de la importancia de esa liturgia, sobre todo en las jornadas del Triduo Pascual, y vivirla desde otro punto de vista. Como bien decía Ángel, también nosotros estamos, bueno, pues solemos salir mucho a la calle a ver esas procesiones, esa catequesis de la cual hablamos que se vive con la imaginería en la calle, pero también lo que se vive aquí en el interior del templo es importante, y combinar ambas cosas hace que vivas esos días con mayor plenitud. Pues Ángel, muchas gracias por habernos acompañado en esta visita por aquí. Y nada, yo como sacerdote que tú eres, sí me gustaría que aquellos que nos están viendo, pues eso, animes a la gente a asistir esos días que son muy importantes para los cristianos. Pues mira, yo creo que la Semana Santa tiene todo su sentido cuando sale de dentro afuera, de dentro del corazón afuera y de dentro del templo afuera. No podemos olvidar que la catequesis, una convivencia, una procesión son actos humanos, pero la liturgia, las celebraciones de la Iglesia, es Jesucristo el que actúa, y actúa con una fuerza y una densidad de realidad que no tiene ningún acto que realiza la Iglesia, aunque también son muy importantes. Entonces yo creo que es así, ¿no? Cuando un sacerdote bautiza, es Cristo el que bautiza. Cuando celebra la Eucaristía, es Cristo el que se ofrece al Padre. Entonces, lo que quiero decir es que si realmente en nosotros sale todo de dentro del corazón y de dentro del templo, de donde está la presencia real de Cristo,
pues las calles se inundan de una alegría, se inundan de un gozo especial y de una vivencia especial. Viviríamos con mucha más fuerza lo que ha sido la pasión del Señor para cada uno de nosotros. Pues ya lo saben, señor, tienen opciones suficientes, ya no solo aquí en el templo parroquial, también en el Monasterio de las Concepcionistas, en la residencia de ancianos, para vivir plenamente estos oficios en la próxima Semana Santa. Pues lo dicho, Ángel, muchas gracias y a ustedes nos veo la semana que viene con más cosas aquí en Puerta Abierta.